Bueno, entonces estamos empezando, hoy es jueves 21 de mayo, vamos a empezar hasta aquí el último tema que entra en el primer parcial, que vamos a tomar en forma virtual, entonces es el de balance de, de calor y masa, y este tema ya no va a entrar en el primer parcial, es tema típico del segundo parcial. Entonces comenzamos con lo que se llama dinámica oceánica, ¿sí? Como ustedes recuerdan, en el libro de Talley, de Lynn Talley, habíamos visto el día martes que cuando se habla de forzantes, ¿no? Como los flujos a través de la atmósfera o de la interfase océano-atmósfera, hablamos de flujos de calor y masa, y Lynn Talley en el capítulo 5 incluye como forzante un poquito al viento. Yo no sé si tuvieron tiempo de mirar eso, porque bueno, claramente no es lo que tienen que estudiar para el parcial, con lo cual no es que lo tuvieran que ver. Pero bueno, vamos a darle una ojeadita a esas una o dos hojas del Talley hoy conmigo, así saben dónde está y más o menos los ayudo un poco con el inglés. Pero básicamente vamos a empezar a ver el viento también aparecer digamos, a partir de ahora con más detalle, ¿sí? Hasta ahora lo mencionamos nada más, pero no vimos, les pedimos ayuda a los meteorólogos que están haciendo la materia, pero no vimos prácticamente ningún mapa de viento, ni ninguna cantidad, ni el viento cuantificado, digamos, dónde hay más viento, dónde hay menos, hacia dónde es su dirección, ¿no? Una distribución del viento tanto en intensidad como en dirección no hemos visto todavía. Lo que vamos a hablar para el océano, en términos de la física y de su movimiento, es válido también para la atmósfera, ¿sí? Yo preparé ahora algunos textos para que a ustedes les queden, lo hice en un PowerPoint, así que se los voy a mostrar, y van a ver que dice atmósfera y océano, o sea, eh, ahora los meteorólogos van a estar en una posición bastante cómoda, digamos, porque estos son mayormente temas que ellos ya vieron, así que les vamos a pedir mucha ayuda. ¿eh? Los meteorólogos van a pasar a ser unos auxiliares, docentes auxiliares en esta parte de la materia. Porque ellos saben bastante, seguramente, de los temas que vamos a tocar. Así que, básicamente, vamos a hablar de fuerzas, ¿sí? de sistemas inerciales y no inerciales, vamos a hablar un poco más de la física con más detalle, y por eso siempre el segundo parcial, a los que son más, digamos, más jóvenes, a los que vienen del CBC y a los biólogos, por ejemplo, bueno, les resulta un poco más complicada la segunda parte de la materia. No es que sea más difícil, simplemente que hay algunos que vienen con otra formación previa, entonces les resulta más sencillo, o están en una situación un poquito más de confort. Pero básicamente no quiero que se asusten, van a empezar a ver fórmulas, y la idea es que a medida que vayan haciendo las prácticas se van a ir acostumbrando un poco a esas fórmulas, pero yo lo que quiero pasarles, y que les quede claro desde mi lugar, un poco son los conceptos, ¿sí? Por eso, en la presentación mía, los meteorólogos, por ejemplo, van a notar que no hay un hincapié muy marcado en las ecuaciones. Por ahí las vamos a ver rápidamente para que no las extrañen ellos, pero vamos a pasar un poco rápido por todo eso, para tratar de ir a lo conceptual. Entonces, en la primera diapositiva decimos, bueno, vamos a tratar dinámica oceánica, y ahí aparece la ecuación de fuerza igual a masa por aceleración, escrita en forma de texto, en forma coloquial, ¿sí? Y van apareciendo, digamos, ahí en los puntitos rojos, cuáles son las fuerzas que vamos a
a incluir en esta ecuación. ¿Por qué? Porque dice suma de fuerzas, es una sumatoria de fuerzas, ¿no? Cuando uno en física ve cuáles son las fuerzas que se aplican a un cuerpo, a un auto, o a una cajita, a un cuerpo determinado, entonces uno dice, bueno, vas a aplicar sumatorias de fuerzas igual a masa por aceleración, entonces uno se tiene que acordar de que las fuerzas son magnitudes vectoriales que tienen un módulo y una dirección, y, y que cuando las sumamos o las tenemos en cuenta, o las tenemos que trabajar en distintas direcciones. Por eso va a aparecer acá el sistema de coordenadas, ¿no? El eje, digamos, los ejes X y Z, nuestro sistema de coordenadas es muy importante, y hay que pensar en que yo no voy a estar con un sistema de referencia en las estrellas, con el cual vemos desde una posición fija cómo la Tierra rota, y algo como puede ser digamos, un continente rota junto con ella, o un barco rota junto con la Tierra, sino que el sistema de referencia está montado sobre la Tierra, y por lo tanto rota junto con ella. Entonces van a aparecer, vamos a ver que aparecen fuerzas, y que tenemos que hablar de sistemas inerciales y no inerciales, ¿sí? Para hacer un poco de raconto. Entonces, antes de hacer hincapié en este punteado rojo de cuáles son las fuerzas que vamos a sumar en esta ecuación de fuerza igual a masa por aceleración, les voy a mostrar lo que, a ver si puedo hacer el cambio. De share, new share, new share, no me aparece. Aquí. Están viendo una diapositiva en blanco que dice ¿qué se verá? Sí. Bien. Entonces, a modo de un poquito de raconto de lo que vamos a ver, y para que quede un poquito, esto no está, después se los paso, ¿qué es lo que vamos a ver? Entonces ¿cuáles son las fuerzas fundamentales que entran? ¿Por qué incluimos unas u otras? Entonces estamos hablando de, para que se acuerden, de sistemas de referencia inerciales y no inerciales. En el sistema de referencia inercial, las fuerzas que aparecen son la fuerza gravitacional, la fuerza de gravedad, esta fuerza gradiente de presión, que va a pasar a ser como parte importante en sus vidas, de los meteorólogos ya es parte importante en sus vidas, que le llamamos en general FGP, pero por las dudas, y como está en inglés, Pressure Gradient Force, se los dejé ahí, PGF, cuando lean de Talley o de alguna nomenclatura en inglés, y la fuerza de fricción, ¿no? La viscosidad. Esas son las fuerzas que son importantes y que aparecen cuando estoy hablando de un sistema de referencia inercial. Ahora, cuando el sistema de referencia es no inercial, aparecen otras fuerzas, que son la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis. Aplicamos también la conservación de la masa, de la que habíamos hablado el otro día, o ecuación de continuidad, que se transforma en lo que se llama ecuación de continuidad para nosotros, tanto para meteorólogos como para oceanógrafos. Cuando estoy hablando de un fluido no rotante, ¿no? Cuando estoy en un sistema inercial, el estado de la atmósfera o del océano se puede definir a partir de 5 variables, que son las velocidades en los 3 ejes. U, yo ya se los había contado, ¿no? Que llamamos U, V y W a las velocidades en cada uno de los ejes. U es la velocidad, la componente de la velocidad en el eje X, que es el este-oeste. V es la velocidad, la componente de la velocidad total, digamos, pero en la dirección del eje Y, norte-sur. W es la velocidad en la vertical, por lo tanto para los meteorólogos va a ser seguramente
desde el cero, ubicado en la superficie del mar, hacia arriba, y en el caso nuestro, desde el cero, ubicado en la superficie del mar, hacia abajo. Pero claro, puede haber positivas o negativas en todos los casos, ¿no es cierto? Entonces hay que saber bien cuál es el sistema de referencia y hacia quiénes son V y W, y hacia dónde apuntan si los tomamos como positivos o negativos. Y después tenemos P y T como presión y temperatura. Lo que pasa es que, bueno, no se olviden de que nosotros hablamos ya de la ecuación de estado del agua de mar, y entonces sabemos que la densidad se puede calcular a partir de presión, temperatura y salinidad. En este caso la salinidad no entra en juego, porque lo que vamos a tener que sacar son directamente, estas son nuestras incógnitas, digamos, ¿no? U, V, W, P y T. Por lo tanto, como tenemos 5 incógnitas, necesitamos 5 ecuaciones que sean independientes entre sí, para poder, en realidad lo que queremos saber son las velocidades. También necesitamos condiciones de contorno. ¿Qué son condiciones de contorno? Bueno, condiciones matemáticas que se imponen en los bordes, ¿no? Tanto sea en el fondo, tanto sea contra una pared lateral, o también condiciones de lo que ocurre en la superficie. Por ejemplo, hemos estado hablando todo el tiempo que la presión atmosférica es cero, ¿no? Que cada vez que decimos, bueno, cuando estoy en superficie la presión atmosférica es cero. Bueno, es una condición de contorno. En la superficie la presión atmosférica es cero. Hacemos el planteo de las leyes de movimiento en las 3 direcciones, X y Z. Hacemos el planteo de que se conserva la masa, estuvimos viendo cómo eran esos planteos y por qué eran importantes. Y hacemos el planteo de la primera ley de la termodinámica. Esto es un poco, en resumen, todo lo que vamos a ir, de lo que vamos a ir hablando. Cuando el marco de referencia es no inercial, ¿sí? Cuando, como nos ocurre, ¿no?, a nosotros, cuando el marco de referencia está fijo al sistema, y el sistema está en movimiento, en este caso en movimiento circular uniforme, aparecen entonces la fuerza centrífuga, la fuerza de Coriolis. Yo puse ahí las mal llamadas fuerzas ficticias o aparentes, ¿no? Ustedes saben muy bien, el ejemplo en física es cuando uno va en el tren o uno va en el colectivo y viene a la velocidad que trae el colectivo o el tren, y cuando el colectivo o el tren frenan de golpe, uno, ¡pum!, se va para adelante. Eso de ficticio no tiene nada, digamos. Aparente no es, o sea, no es aparente, se llama aparente, o se le ha llamado ficticio, pero la fuerza está aplicada sobre el cuerpo de uno y uno se mueve realmente, ¿no? Entonces, acá es exactamente lo mismo. Cuando hablemos de que la fuerza de Coriolis desvía los movimientos, desvía las corrientes, desvía las masas de aire, los vientos, o todo tipo de, o corrientes inerciales en el océano, todo tipo de desvío es real, no es aparente. Lo que pasa es que aparente se dice porque si el sistema de referencia estuviera fijo a las estrellas, entonces no lo vería, y aparece cuando uno tiene la terna fija al sistema que está en movimiento. Entonces, la aceleración centrífuga, bueno, la fuerza centrífuga está relacionada entonces con la aceleración centrífuga, que es la que desvía el movimiento del cuerpo alejándose del centro de curvatura. Perdón que no puse ni acentos ni nada, porque esto lo hice bastante rápido hoy, y lo que quiero es que les quede un poco escrito. ¿Qué pasa? La famosa, cuando uno estudia en física, ¿no?, o el lavarropas, o este movimiento de que uno tiene el hilo con la piedra en la punta y hace girar, ¿cierto?, la piedrita a partir de la tensión que le aplica a la curva, ¿no es cierto?, a la soga. Ese cuerpo que está, digamos, acelerado, está sufriendo una aceleración, ¿sí?, que es la aceleración centrífuga, que lo que hace es alejarse, ¿sí?, justamente del centro de curvatura. Lo mismo que le pasa a la ropa, lo que vemos que le pasa a la ropa cuando ponemos el lavarropas a centrifugar, ¿está bien?
toda la ropa queda pegada contra las paredes del lavarropas, ¿no es cierto? Porque, bueno, justamente como efecto de esta aceleración centrífuga. Ahora, la aceleración centrífuga es igual y opuesta a la aceleración centrípeta, ¿sí? Que es la que estoy haciendo cuando tiro de la soguita, ¿sí? Y mantengo a esa piedrita rotando alrededor del centro de curvatura. Entonces la aceleración centrífuga está dirigida hacia afuera y la centrípeta hacia adentro, son opuestas. ¿Eh? La aceleración centrífuga es, en la fórmula matemática, ahí lo escribí para no tenía tiempo de andar copiando la formulita, omega al cuadrado por el radio terrestre cuando se trata de la Tierra. Omega es la velocidad angular de la Tierra, ya lo van a ver con más detalle, y eso al cuadrado, está elevado al cuadrado y se multiplica por el radio terrestre. Luego está la gravedad efectiva. ¿Qué es la gravedad efectiva? Es la resultante de la fuerza centrífuga y de la gravedad tal cual la conocemos. ¿Qué quiere decir? Las dos están dirigidas en la misma, digamos, sobre la misma, no tienen el mismo sentido, pero están sobre la misma dirección. Entonces, cuando uno calcula la resultante de esas dos fuerzas, justamente la gravedad efectiva está dirigida perpendicular al plano tangente a la Tierra hacia el centro, perdón, alejándose del centro de la Tierra. Porque ¿esto qué quiere decir? Que la gravedad es como tira hacia adentro, ¿no es cierto? Tira hacia adentro. Pero la fuerza centrífuga tira hacia afuera. Entonces la gravedad efectiva es la diferencia entre esas dos. Y finalmente, lo que ocurre es que no se dirige hacia el centro de la Tierra, sino que la resultante está dirigida en forma perpendicular a un plano tangente a la Tierra en ese punto, hacia afuera. No hacia afuera, pero no hacia el centro de la Tierra. Tiene una componente, digamos, va a tener una componente. La fuerza de Coriolis es la fuerza que actúa en un cuerpo cuando este cuerpo se mueve relativo a un sistema que está en movimiento, rotando, que está rotando. Entonces, cuando cuando la terna de referencia, como dijimos, está fija al sistema rotante, ahí aparece la fuerza de Coriolis. Antes de hablar de la fuerza de Coriolis, entonces les voy a mostrar, a ver si puedo hacerlo funcionar. A ver. Esto no sé si tiene sonido. ¿Ustedes están viendo la filmación? Sí, se ve. Creo que acá están hablando, pero no se oye. Claramente uno de los muchachos tira la pelota dirigida hacia el otro, pero como está rotando, montan la cámara en distintas, o en el piso, fija el piso, o en la plataforma que está rotante, ¿no es cierto? ¿Alcanzan a ver ustedes eso? La pelota se va, hace un movimiento que no es recto, sino que es curvilíneo. Se desvía, en este caso hacia la derecha. Marco rotante, rotating frame, se va. No hay una vez que lo pueda tirar y que le llegue. Pueden buscar
Si rotan en el otro sentido, la pelota se desvía hacia el otro sentido. Hacia el otro lado, digamos. En un caso a la derecha del que tira y en el otro caso a la izquierda. Entonces dicen que necesitan un poquito de práctica, pero que al final se pueden ajustar, no como cuando envían misiles o todo, hay que calcular esa diferencia del desvío que va a tener un misil, por ejemplo, en llegar al target, al blanco. Hay que tenerlo en cuenta y bueno, pero si uno no lo tiene en cuenta, el misil no va a llegar al blanco. Ahí empezó a- todas las veces que practicaron, ¿no? A ver, ¿lo pudieron ver? Después cualquier cosa Se veía bien. les puedo pasar los, esperen que tengo otro. eh, un segundo. Hay varios de estas películas. Está el de la calecita, pero este me parece que no se ve muy bien. No, esperen, este no me gusta porque no se ve bien. Bueno, hay uno, pucha, ahora lo tenía ubicado. Quiero que vean, este está muy bueno porque le preguntan a científicos, a ver, ¿están viendo todos la cara de un señor con camisa azul? No, no compartiste en la pantalla. Ok, un segundo. Oh, oh. No sé dónde están. Ay, ay, ay. Espérenme un cachito que. Ahí, a ver. ¿Ahí? No, no se ve. Pero che. Tengo que ponerlo a andar primero. A ver, un cachito. Denme un segundo. Me está dando calor. Esto. No entiendo qué está pasando. Tendría que tener esto abierto. Ahí se ve. ¿Ahí se ve? Sí, ahí sí. Ay, gracias. Bueno, ahí vamos.
Profe, ¿no tiene sonido o soy yo que no lo escucho? Profe, no se escucha el video. Ok. A ver. ¿Nada? ¿No se escucha nada? Yo no escucho nada. Se ve, pero no se escucha, digamos. Ok, bueno, yo les voy a pasar si no el link, pero ahora ahora va a mostrar algo que no importa que escuchen, sino que va a ser visto. A ver. La idea es que ustedes puedan verlas después tranquilos, estas películas. Hay varias. Yo les voy a pasar en todo caso los links. Pero está bueno porque entonces uno se hace una idea más cabal de qué es un poco lo que ocurre. La fuerza de Coriolis entonces actúa, está mal llamada ficticia, porque ficticia no es, y hace que todos los movimientos en la Tierra, ¿no?, sean circulares, o sea, las tormentas y todo lo que tiene una escala suficiente, vamos a ver de quién depende, pero acá ponemos el ejemplo de la calecita. Ahora sí están viendo la diapositiva. Sí. Ok. Acá entonces, ejemplo de la calecita se refiere a que ustedes busquen, o yo les voy a pasar algunos de estos videos, en los cuales a uno le queda claro que el hecho de que la cámara esté montada en la última parte del video, ustedes veían una cámara que estaba montada en el sistema rotante. Entonces no es lo mismo que uno filme desde afuera del sistema rotante para ver la trayectoria que sigue la pelotita esa metálica, que uno filme desde, digamos, una cámara que está fija, ¿sí?, al movimiento. Entonces, el movimiento aparente pero real que hace la pelotita es el de como un espagueti, ¿no? Se va enroscando, 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 y es un poco lo que le pasa a las parcelas de agua, la descripción de lo que pasa a las parcelas de agua en movimientos inerciales en el océano, por ejemplo. Lo vamos a ver en esta clase. Entonces, como notas, que por ahí debiera ir al final, pero lo quiero dejar acá para que ustedes vean que yo lo escribí, nosotros vamos a plantear, o se plantean, mejor dicho, las leyes de conservación a estos fluidos, tanto en la atmósfera como en el océano, y eso conduce a las ecuaciones que nosotros llamamos ecuaciones de movimiento. Estas que están en los ejes X, Y y Z, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver que el fluido en el océano, acá quedó mal escrito, océano, bueno, todo quedó mal escrito, se puede asumir como incompresible, excepto cuando se describe la propagación del sonido. Para la propagación del sonido, ¿sí?, en realidad es una, ¿cómo se dice esto? Uno asume incompresibilidad y es válido, pero en algunas oportunidades no es válido. Por ejemplo, cuando se hace la descripción de la propagación del sonido. Cuando se puede asumir, entonces, que la densidad, cuando uno dice que el fluido es incompresible en el mar, en el agua de mar, entonces podemos decir que la densidad es constante, ¿sí? Y eso, ¿cómo podría decir uno? Bueno, yo podría estar, si agarro toda la región de la termoclina, por ejemplo, y bueno, la densidad muy constante no es, ¿no es cierto?
Entonces, cuando uno está en el centro del océano, en el medio, ¿no? Donde la densidad en cierta medida se puede considerar constante, porque ustedes estuvieron viendo en las prácticas estas que la densidad no es constante, digamos que hay zonas donde hay grandes cambios de la densidad en la vertical, ¿no es cierto? Pero en la vertical, pero cuando uno piensa digamos, en el sentido horizontal, uno podría encontrar lugares donde la densidad se mantiene constante, y entonces que este tipo de asunciones, assumptions me sale en inglés, sí, digamos, que uno hace una simplificación, eso sea válido. Vimos lo de la conservación de la masa y dijimos que eso se llamaba, en el libro de Talley estaba escrito, que nosotros lo llamamos ecuación de continuidad, ¿no? Cuando la ecuación de continuidad se plantea, y se puede hacer la simplificación de que el fluido es incompresible, esa ecuación de continuidad se simplifica mucho y es lo que nosotros hacemos en oceanografía. Entonces, un poco para por ahí esto es chino básico para los más jóvenes, pero no quiero dejar de plantearlo para que los meteorólogos sobre todo sepan que este tipo de marco teórico es más que nada, en el caso de oceanografía, para las otras materias que siguen, ¿no? Que serían teórica, dinámica, para todas las materias que son específicas de oceanografía. ¿Está bien? Entonces, habiendo dicho todo esto, vamos a ver entonces que cuando uno hace el planteo de fuerza igual a masa por aceleración, la segunda ley de Newton, teniendo en cuenta un poco todo lo que hablamos sobre los marcos de referencia y todo, aparecen las siguientes fuerzas. La fuerza gradiente de presión, que vamos a ver, está dada por la altura de la columna de agua, o por variaciones de la densidad del fluido. O sea, recién dijiste, Silvia, que la densidad es constante. Entonces, ¿cómo puede ser? Ahora me decís que la densidad varía, ¿no? Bueno, en el planteo de las ecuaciones, para llegar a una ecuación de continuidad más simple, ¿no? Donde la divergencia, que implica divergencia igual a cero, hay que tomar como que la simplificación es que el fluido es incompresible. Las fuerzas de fricción están dadas por la viscosidad. Ustedes saben que cuando uno tiene un fluido, justamente la viscosidad del aire no es igual a la viscosidad del agua, ni a la viscosidad del aceite, ¿no es cierto? Eso tiene que ver, no un poco, tiene todo que ver con fuerzas de fricción, digamos, que se oponen al movimiento. Si yo quiero poner una parcela de agua en movimiento, y bueno, va a tener que vencer, ¿no? Esta fuerza de viscosidad o que se opone al movimiento. Ahí la viscosidad tiene que ver en el efecto del viento, que vamos a ver un poco, donde aparece, la fricción interna, fricción contra el fondo, la viscosidad es la fricción interna. Ahora, cuando analizamos fuerzas de fricción contra el fondo, digamos, o contra las costas, bueno, ahí es donde aparecen, como les decía, las simplificaciones cuando uno hace las condiciones de contorno, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con la velocidad cuando estoy, la velocidad vertical en el fondo? ¿Qué pasa con las velocidades zonales cuando estoy cerca de los bordes, por ejemplo? Después tenemos las fuerzas gravitacionales y la aceleración. A la aceleración la conocen como la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿no es cierto? Cuando uno piensa en cuál es el delta V, cuál es la variación de velocidad en un periodo de tiempo, entonces si la velocidad es constante en el tiempo, la derivada de la velocidad respecto al tiempo es cero, entonces el fluido no está acelerado, pero va a estar acelerado si hay cambios de la velocidad en el tiempo, ¿sí? Acelerado o desacelerado, ¿no? Pero bueno, todo esto, ¿no? Está bárbaro cuando pensamos que en inicio estamos en un sistema, como habíamos dicho, inercial.
o no rotante, pero la verdad es que estamos en un sistema rotante, y es ahí entonces donde aparece la famosa fuerza de Coriolis. Entonces, las fuerzas que actúan sobre una parcela de agua de mar, ese sumatoria de fuerzas, igual a masa por aceleración, justamente a partir de que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, vamos a poder deducir cuáles son las velocidades. A nosotros nos interesan conocer las velocidades, o sea, la corriente, qué velocidad se mueve el agua, ¿no? Entonces tenemos que hacer este planteo, y acá hacemos, en la sumatoria de fuerzas, aparece la fuerza gradiente de presión, vamos a ir viendo cada una, la fuerza de Coriolis, en este caso la nombran como C, acá creo que está, sí, C Coriolis, G las fuerzas gravitacionales, FGP la fuerza gradiente de presión, y FR estas fuerzas de fricción, no solo viscosidad, que sería la fricción interna, sino fricción dada por el viento, por el estrés del viento en superficie, por la corriente contra el fondo, o entre sí, corrientes entre dos corrientes, por ejemplo, que pueden ir en sentidos opuestos, en fin. Fíjense que el planteo de fuerza gradiente de presión y Coriolis está como dos flechas que son opuestas, ¿no? Vamos a ir viendo entonces que nosotros en oceanografía hacemos balance, y en atmósfera también, en meteorología, hacemos ciertas simplificaciones en función de la magnitud que tienen estas fuerzas, y nos sacamos de encima, ¿no? Podemos, digamos, eliminar algunas de las fuerzas en ciertas situaciones y en otras no. Cuando el planteo de toda la fuerza, cuando están todas las fuerzas, bueno, la cosa se complica matemáticamente, ¿no? Pero si yo puedo ir simplificando, si yo puedo decir en cierta condición, bueno, no tengo fricción, bueno, si el término de fricción lo puedo sacar, que no quiere decir que sea nulo, quiere decir que es despreciable frente a la magnitud de otro. Entonces, por ejemplo, si la fuerza gradiente de presión y la fuerza de Coriolis se pueden balancear, equilibrar, entonces ahí voy a hablar de un balance, de un determinado balance, que nosotros decimos balance geostrófico. Si puedo balancear la fricción que produce el viento con la fuerza de Coriolis, entonces voy a hablar de otro balance, y así. Esto es lo que vamos a ir viendo que se hace en oceanografía, pero nosotros más que nada se los vamos a explicar en términos bastante más conceptuales que lo que después los chicos de los oceanógrafos lo van a ver más adelante en otras materias de la carrera. Entonces, ¿qué son gradientes de presión en el océano? Nosotros habíamos hablado en las clases de propiedades sobre la presión. ¿Se acuerdan este grafiquito verde, ¿no? Donde decíamos que esta es la ecuación del balance hidrostático, donde decíamos, bueno, la presión en el agua está dada por la columna, en un dado nivel, Z, está dada por la altura de agua que tengo arriba de ese nivel, ¿no? Y si la densidad la puedo tomar como constante, por eso aparece como ρ media, la presión va a ser el producto de la masa, o sea, la densidad en este caso, por unidad de volumen, ¿no? La densidad por la gravedad por la altura. Dijimos que eso, ¿se acuerdan? Cuando una ρ media para el agua de mar, habíamos puesto el ejemplo de 100 metros, de una columna de agua de 100 metros, y habíamos hablado sobre las unidades decibares. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, si estoy a, no sé, 100 decibares, eso equivale a 100 metros de columna de agua? Ahora, ¿cómo lo llevo esto a lo que es el gradiente de presión? El gradiente de presión horizontal es cuando hay diferencias de presión justamente en la horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Yo hago una estación oceanográfica acá en el A, en el punto A, y hago una estación oceanográfica en el punto B. Entonces tengo una distancia que separa esas dos estaciones. Y puedo bajar el CTD, ¿no es cierto? Y puedo hacer toda
el muestreo, con el CTD, ¿se acuerdan? De conductividad, temperatura y presión, y encuentro que hay un desnivel, ¿sí? Debido a, justamente, a las variaciones de presión, una cosa trae la otra, digamos, ¿quién viene primero, el huevo o la gallina? Puedo tener un desnivel como el que les estoy mostrando en celeste, ¿no? Y entonces, bueno, si yo calculo esta presión para en nivel Z, para el punto, para la estación A, voy a tener ρ por G por Z, donde Z es H, ¿no? Es la profundidad que tengo hasta ese nivel de referencia, que es la base de este gráfico, de este esquema celeste. Cuando me paro en la estación B, entonces ahora mi altura va a ser la misma Z que tenía en A, más ese pedacito de desnivel, porque la superficie libre del mar está inclinada, y tengo una altura mayor en la estación B que en A. Entonces, siempre se evalúa en un mismo nivel, ¿sí? Entonces estoy parado en la base de este esquema, y para esas dos estaciones A y B tengo una diferencia horizontal de presión. La presión en A no es lo mismo que la presión en B. Cuando hay una diferencia de presión entre dos puntos, ahí decimos que hay un gradiente horizontal de presión. ¿Se entiende? Entonces, hay un gradiente horizontal de presión. Y eso es una fuerza. Una de las fuerzas que tenemos que incluir, que estaba aquí escrita como FGP. Muy bien. Una fuerza muy importante. Estas ecuaciones que están aquí abajo son están un poco ahora sí escritas, las voy a pasar muy rápidamente. Esas ecuaciones de movimiento de las que hablábamos antes, tenemos entonces, esto no es más ni menos que fuerza igual a masa por aceleración, digamos. En realidad la masa, de alguna manera, está al revés, ¿no? La aceleración está escrita en el miembro izquierdo de la ecuación, estaba multiplicada masa por aceleración, la masa está en forma de densidad dividiendo del otro lado, ¿sí? En el gradiente de presión. ¿Lo ven? Son fuerzas por unidad de masa, en realidad. Es como que dividí toda la ecuación por la masa. Entonces acá tengo, en el primer término, lo que sería el gradiente de presión, este menos 1 sobre ρ por derivada de P respecto de X, más F por B, más un tau X, que es otra fuerza. Por ejemplo, las fuerzas de fricción. Este tau tiene que ver con el viento, con la fricción del viento, con la fricción generada por viscosidad, por interna del fluido, etc. Esta de acá es el gradiente de presión, y FB, vamos a ver, FB y FU son la fuerza de Coriolis, que aparece en el sistema rotante, ¿sí? En Z, eso en X y en Y, el planteo de esas ecuaciones, y después en Z, el planteo de ni más ni menos que la ecuación hidrostática que vimos recién. Y la que tengo abajo, ¿sí? Es la ecuación de continuidad de la que hablábamos hoy. Derivada de la velocidad respecto del tiempo. Esto está, para los que por ahí no están acostumbrados a ver este tipo de ecuaciones, aquí lo que planteamos es que la variación total de la velocidad respecto del tiempo, igual que como estaba aquí, en la ecuación, en la X, por ejemplo, es una parte que le llamamos variación local, o sea que no importa si yo me muevo, no estoy teniendo en cuenta las variaciones con X y Z, sino con el tiempo. Es como que yo me paro en un punto, siempre estoy en el mismo punto, y miro las variaciones que son a lo largo del tiempo. Ese sería el primer término. Derivada parcial de U, de la velocidad, respecto del tiempo. Y la otra parte, los tres términos que siguen, se llaman términos, bueno, dice términos no lineales porque son multiplicaciones de U con U, B con U, W con U, o sea, multiplico a la velocidad está al cuadrado, ¿sí? Por eso son no lineales.
U por la derivada parcial de U respecto de X, B por la derivada parcial de U. Esto sería, por ejemplo, para la primera ecuación en X, o sea, para la velocidad en U, está hecho el término de, por ejemplo, veamos, cómo cambia, cuando uno analiza las variaciones, las derivadas parciales, está pensando en cómo cambia la velocidad U, que es en el sentido este-oeste, cómo cambia en su misma dirección, o sea, en X, cómo cambia U en la dirección norte-sur, porque uno podría tener una U, o sea, una velocidad este-oeste que fuese constante si uno la mira cuando va hacia el norte, cuando va hacia el sur, o puede tener variaciones. Ese tipo de variaciones, si uno tiene un vector velocidad en la latitud 30 sur, un vector velocidad este-oeste, cuando me muevo a 20 es distinto, por ejemplo, más chico, cuando me muevo a 10 es más chico, entonces la velocidad en U, en el sentido del zonal, este-oeste, se va achicando, va disminuyendo hacia el norte, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber una rotación, porque si la velocidad es mayor y va disminuyendo, es como que el vector más grande, ¿no es cierto?, se va achicando y ahí va a haber una rotación, un rotor en esa dirección. Pero estoy diciendo mal, sería el término du de i, perdonen, no es du de x, es du de i, derivada parcial de la velocidad zonal en el sentido norte-sur. Voy a hacer, a ver si puedo hacer acá un déjenme un segundo, a ver si puedo. Esto no lo quiero hacer muy largo, pero sí por ahí para no marearlos. Un segundo, voy a graficar acá. X, que es este-oeste, y norte-sur. Entonces las velocidades, por ejemplo, U1, U2, U3. A ver si se ve esto. El eje Y es el eje, digamos, para el sentido meridional, norte-sur. El eje X es el sentido zonal, ¿sí? El eje que va en sentido zonal. U son las velocidades de la corriente, por ejemplo, o del viento, en el sentido este-oeste. ¿Ven? Que es paralelo al X, ¿no? Ahora yo dibujé 3 U, U1, U2 y U3. Esas U varían, pero no varían, a ver, vamos a hacerlo así. Cuando tienen variaciones, si yo analizo la variación en el mismo eje, o sea, de U respecto de U, como está en el segundo término de la ecuación, variaciones parciales de U en su mismo sentido, en su misma dirección, perdón, sería derivada parcial de U respecto de X. Este es cuando hago la derivada parcial de U respecto de Y. ¿Cómo va cambiando la velocidad zonal, pero en el sentido meridional? Y acá es donde digo, si es mayor acá, menor, menor, cada vez menor, esto va a generar el hecho de que del vector sea mayor aquí, menor y cada vez menor, esto va a generar que haya una rotación. ¿Se ve eso? Sí, se ve perfecto. ¿Se entiende, Romina, esto? No. Yo no veo otra pantalla, se me tildó la compu. Ah, ok. No, no es otra pantalla, es, perdón, capaz que yo no me estoy mostrando a mí misma y por eso. Sí, sí, profe, pasa que hay que poner pin video. Entonces se ve más grande la hoja que mostrás. A ver ahí. Pero se ve. Sí, La sí. veo. Ok, entonces tengo el eje X, que es el eje de zonal, ¿no? Este-oeste. El eje Y, norte-sur. Ahora, si yo tengo un vector velocidad U, que es como nombramos a la velocidad en este sentido,
y analizo cómo varía U, derivada parcial de U respecto de X, es cómo son los vectores en esta dirección. Pero si yo analizo cómo es la variación de U respecto de I, entonces estoy viendo esto. Si esto se mantiene constante, si el vector velocidad U se mantiene constante a lo largo del camino de I, está todo bien, es uniforme respecto de I, no hay variaciones, la derivada parcial de U respecto de I es 0. Pero si cambia, por ejemplo, si se hace más chica, lo que voy a ver es que ahí hay un rotor, digamos que va a haber una rotación, porque este vector es mayor que este y este mayor que este. Si fuese al contrario, acá estoy de nuevo, si fuese al contrario, si el vector mayor fuese, qué sé yo, a 10 grados de latitud sur, y después a 20 es más chico, y a 30 es más chico, la rotación, entonces habría un rotor, ¿no? Sería rotacional con el otro sentido. Esto no tiene absolutamente nada que ver con Coriolis ni nada, sino que es simplemente esa ecuación que ustedes están viendo ahí, lo que les quiero explicar es qué quiere decir cada término, ¿no? Esas derivadas parciales, esas matemáticas, implica un poco esto, el estar analizando cómo varía la velocidad en cada uno de los ejes. Cuando hablamos de X e Y, hablamos de variación horizontal de velocidad. Cuando hablamos de omega, las variaciones en Z son ascensos y descensos de agua, ascensos y descensos. A Vueling le habíamos dicho, su urgencia va a estar dada por donde haya W distinto de 0, y puede ser positiva o negativa, su urgencia o descenso. Entonces, todo esto, por eso se llaman ecuaciones de movimiento. Todas estas ecuaciones nos permiten estudiar la evolución del fluido, cómo evoluciona el fluido en el tiempo, ¿no es cierto? Y acá están los parámetros, F, ahora vamos a ver un poquito más, pero acá el término de lo que se llama fuerza de Coriolis, en el eje X está dado por F por B, y en el eje Y, F por U. Esos dos términos, F, es 2 omega seno de tita, el tita es el ángulo de la latitud, ahora vamos a ver por qué, y omega es la velocidad angular de la Tierra, que estas sí las van a usar, estos números los van a usar bastante en las prácticas, ¿sí? Ahí tienen el link a la... Después mírenlo, este está lindo porque es el de que tiran los chicos la pelotita, y entonces la cámara está o arriba de la calecita o fijo a la calecita, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? No sé si alguien vio ese capítulo de Bart Simpson donde dice, lo llama al otro, al amigo, no sé, yo nunca lo vi, pero siempre arrastro esto porque es cómico, porque ya lo había puesto Alberto Piola en sus diapositivas. Parece que Bart Simpson lo llama al amigo, a alguien del otro hemisferio, y le dice que se fije cómo está rotando el agua en su pileta, en la pileta de su baño, o en el inodoro también podría ser. Ya vamos a ver, ahora un poquito más adelante, que no hay dependencia, o digamos que sí, vamos a decir que cuando el movimiento es de pequeña escala, ahí está la velocidad, la latitud y la escala del movimiento para que la fuerza de Coriolis aparezca. Ese desvío hacia la izquierda o hacia la derecha, en un hemisferio o en otro, no es que no está, sino que no es importante y no es visible en escalas pequeñas. Mi marido fue a Ecuador, y entonces justo están ahí en el Ecuador, y entonces hacen como que hace un pasito al hemisferio norte y un pasito al hemisferio sur, la latitud es 0, entonces fíjense que F está multiplicado por el seno de la latitud. Entonces, una de las cosas que ocurre es que no hay fuerza de Coriolis en el Ecuador, ¿no? Cuando la latitud es 0. Y empieza a aumentar un poquito más, cada vez más, a medida que tita va tomando valores.
pero hacen esas cosas para los turistas que les muestran que van con el balde, y que qué sé yo, no sé, que el agua gira para un lado, gira para el otro, es todo mentira, no todo verso, ¿está bien? Por eso dice, ten mucho cuidado con lo que pones dentro de esa cabeza, porque nunca jamás podrás quitarlo de ahí, ¿no? Bueno, entonces, la terna de coordenadas que voy a bajarlo un poquito. Ustedes están viendo ahora la diapositiva que dice sistema de coordenadas. Bien. Sí. Perfecto. Entonces acá tenemos un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Omega, que es la velocidad angular, sale de la dirección del eje de la Tierra. La velocidad no es ni más ni menos que es equivalente a la rotación, ¿no? 1 en 24 horas. Eso está, el número es 7.29 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1. El radio terrestre, 6.371 kilómetros. Y las velocidades, perdón, tita, lo que se llamó tita ahí arriba, es la latitud, acá está como phi. R es el radio de la Tierra. Esta es la velocidad, omega, perdón, es un ángulo, de este arco, el que corresponde a este arco. R coseno de phi es la trigonometría, para poder proyectar este segmento, ¿no? Cuando uno está parado, a medida que la latitud va variando, por supuesto no es lo mismo estar parado en el plano del ecuador, en el plano que pasa por el ecuador, que en un plano que pasa más al norte, ¿no? A una latitud mayor. Por eso el R es siempre el mismo, pero R coseno phi va siendo la proyección en función de la latitud, ¿sí? Y los ejes que están en naranja, acá tienen el eje X, ¿no? Apunta positivo hacia el este, esta es la convención que usamos, positivo hacia el este, el eje Y positivo hacia el norte, y el eje Z positivo saliendo. O sea que una velocidad vertical en el agua, una Vueling, sería positivo. Si es negativo, es que hay hundimiento en el mar. Esta es nuestra convención. Entonces, ese balance de fuerzas para un océano en reposo plantea, aquí está, ¿no? R, omega cuadrado R, esto es lo que les decía la aceleración centrífuga, está multiplicado por el coseno de la latitud, justamente porque aquí se hace esta proyección. Esto es cuando hablamos de que la fuerza, la gravedad efectiva no apunta hacia el centro de la Tierra, tampoco apunta hacia afuera, decíamos que hay una, ¿cómo se dice? Una componente, que es la resultante, entonces, de la aceleración centrífuga. Aquí está, a ver si lo puedo agrandar a esto. ¿Ustedes ven si yo lo agrando así, el cartel? Sí, sí, se ve. Sí, se ve. La aceleración centrífuga, debida a la rotación de la Tierra, produce un desnivel en la superficie del mar. Ahí vamos a ver, les voy a ampliar el grafiquito, pero lo que ocurre es como que la superficie del mar está como abultada en la región ecuatorial y achatada, un achatamiento en los polos. Es un exceso de agua en el Ecuador y un achatamiento en los polos. Si el océano se encuentra en reposo, la componente de la fuerza centrífuga sobre un plano tangente a la Tierra es balanceada por la fuerza del gradiente horizontal de presión. Ahí hablamos de ese desnivel, y como hay un desnivel entre el Ecuador y los polos, entonces hay un gradiente de presión, que lo que hace es entonces tratar de volver al equilibrio ese desnivel. Si las parcelas de agua están en movimiento, se produce un desequilibrio entre las fuerzas mencionadas, y cualquiera sea la dirección del movimiento, aparece una fuerza normal a la velocidad, denominada fuerza de Coriolis. O sea que
si la Tierra está quieta, ¿no? Si la Tierra, a ver si estoy diciendo bien, si el océano se encuentra en reposo. O sea, considero que la Tierra se mueve, ¿no? La Tierra, porque si no, no hay rotación y entonces no va a aparecer el desnivel. Entonces, primero tengo que pensar que existe el desnivel. Al rotar la Tierra, entonces hay exceso de agua en el ecuador y achatamiento en los polos, y ahí se genera el desnivel. Ahora bien, si el océano se encuentra en reposo, entonces aparece esa fuerza gradiente horizontal de presión. Una vez que las parcelas se ponen en movimiento debido a este gradiente de presión, una vez que se pone en movimiento, aparece esta aparente, ¿no? Que no es, aparente fuerza de Coriolis, ¿sí? Que apunta entonces hacia la derecha si estoy en el hemisferio norte y hacia la izquierda si estoy en el hemisferio sur. A ver si ahora vemos el grafiquito. Ven que está como, el agua está como si tuviese un bulbo, ¿no? Como si estuviese acumulada en el ecuador y deprimida en los polos. Entonces, esa diferencia de nivel entre el ecuador y los polos es la que genera ese desnivel que les mostraba antes, y inmediatamente entonces aparece, justamente porque el sistema, porque la terna está fija a la Tierra y está rotando, aparece la fuerza de Coriolis. Vamos a ver qué es. Bueno, acá está la historia, ¿no? 1835, Gaspard Gustav Coriolis demostró que cuando se desea expresar la aceleración relativa a una terna de coordenadas que está en movimiento, en rotación, fija a la Tierra, es necesario sumar una fuerza que es igual al doble del producto vectorial entre la velocidad angular de rotación por la velocidad relativa. Acá está la magnitud de la fuerza de Coriolis, ¿sí? Que es lo que demostró Coriolis en 1835. Quiere decir que lo que está escrito acá en texto, ¿no? La aceleración absoluta va a ser la aceleración relativa más esa fuerza que se le llamó correctiva, o fuerza aparente, o fuerza ficticia. Y entonces la derivada de la velocidad absoluta respecto del tiempo es la derivada de la velocidad relativa más ese 2 omega por la velocidad, 2 omega por la velocidad, la misma BR, que no es ni más ni menos que ese F que estábamos viendo ¿dónde está F? Perdón, estaba más arriba, ¿no? Dos omega por el seno de la latitud, ¿no? Entonces acá, bajo, no los quiero marear, pero los voy a marear igual. 2 omega por la velocidad relativa. Pero acá hay que ver las componentes, ¿no? Porque la velocidad relativa tiene, omega tiene sus componentes, en X, en Y y en Z. En X es 0. Tiene componentes en Y y en Z, que son el omega chiquito por el coseno de la latitud, o sea, la proyección, y el omega chiquito, el omega por el seno de la latitud. Cuando uno abre este 2 omega por velocidad relativa, ¿no? Entonces le queda en los versores I, J y K, que son los tres ejes, como los movimientos verticales los despreciamos porque son muy pequeños, entonces queda, haciendo las simplificaciones del caso, que tiene componente en I y en J, o sea, en X y en Y. ¿Sí? 2 omega por el seno de la latitud sería lo que teníamos escrito arriba, 2 omega por el seno de la latitud,
vendría de este planteo, ¿no? Donde omega es 2pi por 2pi dividido el día. Ahí está lo de una rotación en 24 horas, ¿no? De acá surge el valor. El omega es 2pi, o sea, 360 en 24 horas. O está expresado en segundos. Entonces, la fuerza de Coriolis es una fuerza correctiva, bueno, que aparece debido a que tomamos un sistema de referencia rotante, o sea, fijo a la Tierra. Está dirigida 90 grados a la derecha del movimiento en el hemisferio norte y 90 grados a la izquierda en el hemisferio sur. Eso tiene que ver con los signos, ¿no? Acá tiene menos y más. En un caso es hacia un lado, en otro caso el hemisferio norte hacia la derecha y en el hemisferio sur hacia la izquierda. Es proporcional, la fuerza de Coriolis es proporcional a la intensidad de la corriente. ¿Se acuerdan que es F por U o menos F por B? Si la intensidad de la corriente es mayor, la fuerza de Coriolis es mayor. Aumenta con la latitud, es omega por, F, F es 2 omega seno de la latitud. Así que si la latitud es 0, el seno de 0 es 0, en el ecuador no hay fuerza de Coriolis, o es tan chiquitita que se aproxima a 0, digamos. A medida que me voy alejando para el norte y para el sur, la fuerza de Coriolis va variando. Y cuando uno dice, bueno, aparece, digamos, primero tiene que aparecer el gradiente, primero aparece el desnivel, después aparece el gradiente de presión. Cuando aparece el gradiente de presión, la parcela de agua tiende a moverse, y recién ahí cuando agarra movimiento, pues si la velocidad es 0, Coriolis no influye, o sea, tiene que tener velocidad distinta de 0. Si la velocidad es distinta de 0, y dependiendo de la latitud, por ejemplo, estoy a, qué sé yo, a 45 grados sur, entonces la fuerza de Coriolis no cambia la intensidad de la corriente, sino que solamente la desvía, la hace rotar, en el caso del hemisferio sur, hacia la izquierda. Si no hay corrientes verticales, o sea, si el omega ese chiquito es 0, la velocidad en la vertical es 0, no hay downwelling ni upwelling, la forma de la aceleración o de la fuerza de Coriolis por unidad de masa es muy sencilla, que es como la que la vimos en las ecuaciones de movimiento antes. En el eje X es menos F por B, y en el eje Y es F por U. ¿Está bien eso? Esperen, que quiero ver si está igual que acá. Positivo F por B y negativo F por U. Esto está al revés, ¿no? Me parece que acá los signos están mal. Bueno, después tenemos ahí esto es típica porque, qué sé yo, esto, uno acá se confunde siempre. ¿Vieron la cara de los científicos? ¿Qué es la fuerza de Coriolis? Ah, ¿qué? Ah, sí, bueno. ¿No? Y un poco eso es lo que les quería mostrar en el video, que por ahí no lo escucharon. En el eje Y, entonces en Buenos Aires, por ejemplo, tengo que tomar la latitud es menos 35, seno de menos 35, y está hecha la cuenta, 2 por omega, que vale 7,29 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1, por el seno de la latitud, y da menos 0,836 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1, para que tengan idea de las magnitudes. Ahora bien, como yo les decía, y vamos a parar, me parece, por acá, a ver, esperen, déjenme un cachito. Acá los meteorólogos van a estar todos muy contentos, se van a encontrar muy a gusto. Nosotros, en oceanografía y en meteorología, tenemos un balance que se llama balance geostrófico. En ese balance, lo que planteamos es que de la suma de todas las fuerzas igual a masa por aceleración, hay solamente dos fuerzas que son las más importantes en magnitud, y en ese balance, cuando la fuerza debida al gradiente de presión, esa FGP,
es igual y opuesta a la fuerza de Coriolis, ahí nosotros decimos que estamos en balance geostrófico. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que se tienen que cumplir ciertas condiciones, porque si las fuerzas, por ejemplo, del viento no están, las fuerzas de fricción, ese tao de fuerzas que aparecían otras fuerzas, si las fuerzas de fricción no están, si no hay una fuerza de viento, quiere decir que no hay viento. Si no hay fuerzas de fricción viscosas, quiere decir que estoy tomando como que la viscosidad, que no hay viscosidad, o que, digamos, que las fuerzas de viscosidad son muy pequeñas comparadas con la fuerza gradiente de presión. ¿Se entiende? O sea, lo que hago es una simplificación, y digo, no es que no hay otras fuerzas, sino que están, pero comparadas con la magnitud de estas dos, son chiquitas. Y entonces al final hay un equilibrio entre estas dos fuerzas. A eso nosotros le llamamos balance geostrófico. La fuerza debido al gradiente de presión se iguala, o mejor dicho, la fuerza de Coriolis se iguala a la fuerza gradiente de presión. ¿Y entonces qué ocurre ahí? Básicamente, cuando, en realidad acá hay dos ejemplos, ¿no? Hay uno que después, por eso el documento que está en el campus tiene la deducción para las ecuaciones de viento térmico. Ahí uno puede hacer el planteo con gradiente de presión, esto sería delta P en delta X, o sea, cuánto varía la presión, por ejemplo, si yo tengo una estación A y B en sentido zonal, separadas, no sé, están en dos meridianos distintos, ¿no? Entonces tengo un delta de presión en esa distancia entre un meridiano y otro, por ejemplo, o entre una estación y otra, y entonces la fuerza gradiente de presión es equilibrada con la fuerza de Coriolis. Y a esta ecuación la puedo escribir en términos de las variaciones de la densidad también. Si yo tengo variaciones de densidad, también puedo hacer el planteo del equilibrio geostrófico, del balance geostrófico. Entonces, en este caso, y ahí hay toda una cuestión que nosotros llamamos baroclínico o barotrópico, no quiero meterme mucho en eso todavía. Lo que les voy a mostrar básicamente es el ejemplo de la izquierda, por ejemplo. Si yo tengo una presión, como veíamos hoy en el esquema celeste, si yo tengo en este nivel de la línea una presión 1 dada por el equilibrio, el balance hidrostático, ¿no? Densidad por ρ por G por H, o sea, ρ por G por H en H1, ρ por G por H1, y acá tengo con una densidad media, ρ por G por H2, tengo dos presiones distintas, por lo tanto tengo un delta P horizontal, P2 menos P1 distinto de 0, ¿sí? Entonces, ese gradiente, esto, va a estar, va a formar esta fuerza gradiente de presión. No es lo mismo el delta P, por supuesto, el dp de x no es la fuerza es menos 1 sobre ρ por dp de x. Entonces, esa fuerza va a hacer que la parcela de agua que está aquí, en la zona más alta del desnivel, párense en la superficie del mar, por ejemplo, y pongan como una pelotita de tenis arriba de la parte alta, y uno la larga, y como hay una pendiente, la pelotita va a tender a caer. De donde está más alto a donde está más bajo. Ahora bien, la Tierra está rotando. Entonces lo que ocurre es que esa pelotita venía cayendo, pero se va a desviar. En el hemisferio sur se va a desviar a la izquierda del movimiento, ¿sí? Y ahí va a quedar, mientras ese desnivel sigue existiendo, va a quedar rotando. Va a quedar rotando, ¿sí? Si sigue existiendo ese desnivel, que es el que fuerza el movimiento, la Tierra sigue rotando siempre, por lo tanto, esa pelotita va a quedar dando vueltas en equilibrio geostrófico. O sea, va a haber un equilibrio donde empezó a caer y Coriolis la desvió por la rotación terrestre y va a quedar tú dando vueltas. Cuando yo analizo eso por ejemplo, en la atmósfera, esto puede ser, bueno, acá hay un ejemplo de
estas son líneas de igual presión, son isobaras. Tengo un centro de alta presión que está a 1016 milibares, aquí disminuye 1012, 1004, y tengo del lado, en el centro de la hoja, un centro de baja, con 996 milibares en el centro, y va aumentando hacia afuera. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el movimiento de la masa de aire, o sea que el viento, ¿sí? Acá hay un campo de presión, entonces el viento, acá estoy en el hemisferio, esto va a ir rotando hacia la derecha, ¿no? A ver, chicos, los meteorólogos que me ayuden, a ver si estoy bien, ¿no? Esto, si es un anticiclón y está rotando en sentido horario, quiere decir que estoy en el hemisferio norte. En el hemisferio sur los anticiclones son antihorarios, así que esto está rotando en sentido horario, estoy en el hemisferio norte. El centro de baja va a rotar en sentido antihorario, o sea, contrario a las agujas del reloj, y lo que ocurre es que acá, entre estos dos centros de alta y baja, hay un gradiente de presión horizontal. Entonces, esto no está ni más ni menos que en equilibrio geostrófico. Ese gradiente de presión horizontal es balanceado, ¿sí? Es balanceado por la fuerza de Coriolis. Y el movimiento resultante que ven de las flechitas, no es ni más ni menos que, lo voy a hacer aquí arriba, vuelvo, que esta flecha negra, que sale aquí en el esquemita celeste de la izquierda, que si el gradiente de presión, la fuerza gradiente de presión es la roja, y la fuerza de Coriolis es la azul. Entonces, si la fuerza gradiente de presión es en este sentido, entonces el movimiento resultante, ¿sí? El movimiento resultante es en este caso, es a la izquierda, es a la izquierda de la fuerza gradiente de presión, ¿sí? O sea que, en este caso, en el del dibujito, por ejemplo, este es el del atmosférico, pero a la derecha están las corrientes, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, un montículo de agua, y ahí, si yo me paro a un determinado nivel, donde tengo más agua acumulada en el centro, voy a tener una presión mayor. Y afuera de este montículo voy a tener una presión menor, ¿sí? Porque la columna de agua es menor. Entonces, la fuerza gradiente de presión, ¿para dónde va a apuntar? Fíjense, apunta, acá tengo en P2 una presión mayor que en P1, así que la fuerza gradiente de presión apunta desde las presiones mayores hacia las menores. Acá viene cómo cada uno se acuerda, a ver los meteorólogos que me digan. Cada uno puede tomar la forma que quiera para recordar esto, lo importante es no confundirse. La fuerza gradiente de presión, ¿sí? Apunta en el sentido de altas a bajas. ¿Ven que apunta hacia allá? Apunta de altas a bajas. La fuerza gradiente de presión. Entonces, si estoy en el hemisferio norte, la fuerza gradiente de presión apunta de aquí hacia aquí, la fuerza de Coriolis apunta hacia un sentido opuesto, y tiene que ir a la derecha, tiene que salir a la derecha de la fuerza gradiente de presión, para acá. ¿Sí? Ese es el análisis que hay que hacer. En este caso, cuando tengo acá, por ejemplo, el montículo este de agua que les decía, fíjense, pressure gradient, uno es el gradiente de presión, esto es la fuerza gradiente de presión. ¿Los meteorólogos no están? Sí, acá yo, Esteban. Esteban, ¿me puedes Sí. decir vos la convención que usan ustedes? Para la fuerza de presión. Sí, ¿hacia dónde apunta la fuerza gradiente de presión? Y siempre es contraria al gradiente.
justamente es contrario al gradiente. En el hemisferio norte se toma para la derecha la fuerza, y en el hemisferio sur es al revés. La Coriolis fuerza. apunta a la izquierda. Perdón, Coriolis apunta siempre a la izquierda, pero la fuerza de presión siempre es contraria al gradiente. Bueno, y entonces acá, ¿hacia dónde es el gradiente? En este ejemplo que tengo acá de centro, alta y baja. Y de la baja a la alta es el gradiente. De la baja a la Justamente, alta es el gradiente. claro. O sea que de la alta a la Y baja es la fuerza va a gradiente ser de la presión. fuerza de presión, tal cual. Entonces, se dan cuenta que yo estoy diciendo acá, de la alta a la baja es la fuerza gradiente de presión, ¿sí? La fuerza gradiente es ya la que tienen que usar para ver si va hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Si piensan primero en el gradiente, después en la fuerza del gradiente que es contraria, cada uno lo hace como quiere, pero es donde todo el mundo se confunde, esto les quiero decir. Entonces, la fuerza gradiente de presión apunta desde la alta hacia la baja, la fuerza de Coriolis es opuesta, y la fuerza resultante, digamos, la velocidad resultante va a ser en el sentido que va hacia la derecha de la fuerza gradiente de presión, ¿sí? Este es el hemisferio norte. En este ejemplo del océano, acá tengo una acumulación de agua, entonces si me paro en algún lugar por aquí, la fuerza gradiente de presión es hacia abajo. En realidad, bueno, sí, de la alta a la baja, ¿no? Sería como, de la alta a la baja sería así, en este sentido. Coriolis apunta en el sentido opuesto, y si estoy en el hemisferio norte, voy para la derecha, o sea, voy para abajo. En este caso está difícil de dibujar. A ver si tengo otro acá, pero este es de viento. Esperen, que quiero ver si hay algún otro. Vamos a un mapa, porque estos son datos de viento, ¿sí? Similitudes en la circulación atmosférica, pero déjenme ver. Todavía no vimos las corrientes, pero ya son menos cuarto. Denme un segundito. Acá. Tengo que hacer un new share porque si no, no lo van a ver. ¿Están viendo un mapa de corrientes? Sí, sí. Sí, sir. Bueno, ahora sí, un poco vamos a ir después introduciendo. Primero hay que entender un poco todas estas cosas, pero esta era la corriente de Kuroshio que veíamos el otro día, y la corriente es un esquema, ¿no es cierto? La corriente del Golfo, que va hacia el norte, llevando aguas cálidas ecuatoriales, y la corriente de Kuroshio, que es como un poco lo mismo, ¿no? Pero en el Pacífico, en el hemisferio norte. Y la corriente de Brasil, que lleva aguas cálidas también hacia el sur. Son todas corrientes cálidas que van desde regiones ecuatoriales a latitudes más altas. Ahora bien, esto, si ustedes ven el mouse, en el hemisferio sur, es un giro oceánico, ¿sí? Este giro oceánico está en equilibrio geostrófico. O sea que acá, lo que está pasando es que si la corriente de Brasil va hacia el sur, es un resultado de que la fuerza gradiente de presión y la fuerza de Coriolis están equilibradas, y que finalmente la velocidad hacia el sur de la corriente de Brasil no es ni más ni menos que la flecha negra que sacamos en el esquemita ese. Quiere decir que si esto está yendo hacia el sur, claramente en el centro de este giro hay un montículo de agua, y digamos, en la parte externa del giro hay una depresión. El nivel está más alto en el centro del giro y más bajo afuera. Entonces, la fuerza gradiente de presión va desde la mayor a la menor, y por lo tanto, en el hemisferio sur, la flecha negra, que es finalmente la velocidad resultante, en equilibrio geostrófico, es hacia el sur.
y ahí queda tú girando toda la vida, en este giro del cual la corriente de Benguela, que es fría y va hacia el norte, es parte de ese giro. Así como están los centros de alta y baja presión permanentes o semipermanentes en la atmósfera, también existen en el océano. Y todas estas corrientes que vamos a ver están en equilibrio geostrófico, ¿sí? Por eso es tan importante el equilibrio geostrófico. Bueno, en el caso de la atmósfera, pasa lo mismo, y entonces acá sí les muestro un poco lo que les decía con respecto a las corrientes, este abultamiento de agua en el centro, ¿sí? No está muy lindo el gráfico por eso no, voy a ver si encuentro otro mejor, para que ustedes vean cómo es esto mismo lo que ocurre en el centro, en los giros, por ejemplo, de los distintos océanos, porque en cada océano y en cada hemisferio, las corrientes están cumpliendo este balance, que es real, digamos, es una simplificación, pero que es aproximada, la aproximación es buena, ¿no es cierto? En este caso de la similitud en la circulación atmosférica tienen un poco lo mismo que vimos, ya con esto termino, un poco, uy, lo agrandé mucho. ¿Están viendo el mapa o tengo que hacer un new share? El mapa de similitud de la Sí, se circulación. ve. Ok, acá tienen entonces, por ejemplo, las presiones van de mayor, aquí en el centro, digamos, prácticamente en el centro del Atlántico Sur, y van disminuyendo hacia el sur, ¿no es cierto? A todo lo que es la región de las bajas acá del Océano Austral, donde dice 992. En ese mapa, en el de la izquierda, las presiones mayores entonces están al norte, las menores presiones están al sur, y la fuerza gradiente de presión apunta entonces de las mayores a las menores. Apunta en la fuerza gradiente de presión hacia el sur. La fuerza de Coriolis apunta en sentido opuesto, ¿sí? Perpendicular prácticamente a estas líneas, a las isobaras. Justamente es el movimiento va a ser prácticamente, el movimiento del viento va a ser prácticamente paralelo a las isobaras, porque el balance de fuerzas se da en el sentido perpendicular, ¿sí? El balance de fuerzas se da en el sentido perpendicular, y la velocidad resultante, aproximada, es a 90 grados, no es justo a 90 grados, porque tiene un poquito de desvío, pero fíjense que las flechitas, por supuesto son todas de oeste a este, porque esta es la región de los vientos del oeste. Entonces, si miro de nuevo este gráfico, el gráfico de la izquierda en celeste, lo que tengo es altas presiones en el caso de la estación, digamos, 2, del punto 2, P2, y bajas presiones en el punto 1, donde dice P1. La fuerza gradiente de presión es la roja, apunta de donde hay más presión a menor. La fuerza de Coriolis es la que equilibra, desvía el movimiento cuando la parcela de agua tiende a descender justamente por ese desnivel de las isopignas, tiende a descender, no las isopignas, sino la superficie de nivel, digamos, que está dada por la línea negra. La parcela de agua, si la pienso como una pelotita, o la parcela de aire, tiende a descender, y ahí Coriolis la desvía. En este caso, la está desviando hacia la izquierda de la fuerza gradiente de presión, y por lo tanto esto es el hemisferio sur. Si fuese hacia el otro lado, si la flecha negra fuera apuntando hacia adentro de la pantalla, entonces estaríamos en el hemisferio norte. Y eso está dado en la ecuación, por el signo menos, ni más ni menos, porque la velocidad que va a salir, que van a sacar, si es el planteo, si el planteo lo estoy haciendo, si el gradiente de presión es en el sentido de las X, la velocidad que estoy sacando es la normal, es en I.
si el planteo, es como le decía el viento acá, ¿no? El viento está dado en el sentido zonal, en el mapa de la izquierda, de oeste a este. Quiere decir que el planteo de las fuerzas es en el sentido meridional, en el eje Y. Planteando las fuerzas, planteando el equilibrio de fuerzas, fuerza, gradiente, presión y Coriolis, en el sentido norte-sur, la velocidad que obtengo es en el sentido oeste-este. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Es difícil de entender, ¿eh? O sea que si yo por ahí no soy la más, después viene otro equilibrio que lo vamos a ver la próxima clase. Y acá terminamos con el chiste de Bart. No inventes, el agua no sigue tus reglas, va donde quiere. Dice como yo, nena. Bueno. Esta es la diapositiva. Voy a parar de grabar. Y les voy a decir qué diapositiva era esa. Es que tengo un PDF que no es el mismo que el PPT que tengo acá. Bueno, listo, no importa. Acuérdense que vamos a seguir con balance inercial. Vamos a seguir con balance inercial. ¿Ok? Bueno, le dejo a, no sé si está ya, Hola, Rami. Sil. Hola, Rami. Estoy bien, estoy bien. ¿Dónde estás vos? Aquí, bien. Bueno, te dejo make host. Perfecto. Ya esto fluye como el agua. Bueno, chicos, voy a tratar de seguir subiendo rápidamente las clases anteriores para que las tengan para estudiar para el parcial. Estudien mucho, suerte, ¿eh? Y ya veo que todos me pusieron sí el chat. Chao. Chao, Sil, besos. Chao, nos vemos. Chao. Voy a ver a mi mamá. Chao. Bueno.